tardes, ¿cómo están? Esta es una linda tarde de otoño en este país, en Canadá, y le damos la bienvenida a todos los que están conectados y también les damos un caluroso saludo a los que se van a conectar más tarde. Soy Lady Campos, transmitiendo en vivo para Radio Kadosh y esta tarde vamos a ver los antecedentes sobre los derechos humanos. Ese es nuestro tema. También ha estado habiendo consejería legal gratuita, que en privado se atienden a las personas que han estado pidiendo asesorías. Acuérdense que este programa de derechos humanos es el último de cada mes, nada más. Y bueno, la cita bíblica es el Salmo 58:11, que dice la palabra de Dios: los hombres dirán, ciertamente hay recompensa para el justo. Ciertamente hay un Dios que juzga la tierra. Le damos gracias a Dios. Señor, te pido que esta tarde me des sabiduría y conocimiento para compartir este tema que es muy importante para los seres humanos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a hacerlo en una forma muy sencilla, porque acuérdense que les he comentado que el estudio de los derechos humanos es para todas las edades y para todas las profesiones, para todas las ocupaciones, para las trabajadoras sociales, para las secretarias, para los doctores, porque en un momento u otro todos necesitan saber cuáles son sus derechos humanos. Y bueno, vamos a hablar de derechos. Cuando hablamos de derechos humanos, ¿de qué hablamos? Introduzco el tema con esta pregunta. Cuando hablamos de derechos humanos, ¿de qué hablamos? Y en forma sencilla vamos a entender que cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de la dignidad humana tan importante en los seres humanos. Según el diccionario de la Real Academia, nos dice que la dignidad significa que alguien es digno, es excelente, que realza, se realza, y también que es una forma de comportarse. Cuando la gente se comporta con dignidad, es como una conducta. Ahora bien, la palabra digno se refiere a ser merecedor de algo. Cuando tú eres digno de que se te respeten tus derechos humanos, es porque eres digno de que se te respete, porque te mereces eso. Entonces también vamos a entender que digno es obtener un mérito. Y para concluir, los derechos humanos es lo que vive una persona con dignidad. Cuando una persona es digna de que sus derechos humanos sean respetados, va a estar ejercitando todos sus derechos, sin excepción, todos sus derechos. Entonces, aquí no vamos a encontrar nada discriminatorio. Para todos es la nacionalidad, para todos es la igualdad, para todos es el origen, para todos son las creencias, es decir, es el respeto a todas las personas en todas las condiciones. Los derechos humanos van a garantizarle a cualquier ser humano que respire en esta tierra su dignidad. Vivir con dignidad es vivir en armonía con nuestros derechos humanos, por el hecho de ser una persona, por el hecho de ser un humano. Durante mi carrera profesional he sobresalido por el estudio de esta área del derecho, que es la defensa de los derechos humanos, desde hace más de 20 años. He estado muy ocupada trabajando con las víctimas y también me volví una apasionada de esta área del derecho cuando en mi diplomado de teología encuentro desde cuándo hay una fuerte comunicación entre los derechos humanos y lo que Dios también dice en su palabra. Y nos percatamos, y digo nos porque no sé si ustedes sepan que en diversos países existen colegios de abogados cristianos.
existen barra de abogados cristianos, que no solamente compartimos nuestros conocimientos de derecho, sino también compartimos nuestra fe y una fuerte, o sea, una muy fuerte empatía hacia las víctimas. Y bueno, continuando con el tema, vamos a ver que los derechos humanos empezaron en una evolución en manos de defensores, han estado evolucionando en manos de defensores, que han trastornado la historia, que han impactado la historia al darle a los humanos la oportunidad de recuperar su dignidad, algo que es con demasiado valor en un ser humano. Te pregunto si tú sabes desde cuándo empezó la esclavitud. Vamos a irnos a los antecedentes de los derechos humanos en esta tierra. Y encontramos que tanto en la Biblia como en la literatura legal universal, vemos que ya existían esclavos en Egipto, en Grecia, en Roma, en la India, etcétera. Esto surge a partir del uso de la mano de obra de cautivos de una guerra de habitantes de pueblos conquistados, que aunque en algunos casos podían ser también por deuda. Y los abogados cristianos reconocemos que el poderoso libertador de la esclavitud es Dios, desde que empezó a existir los derechos humanos hasta el día de hoy. Y sus defensores de la dignidad, ¿desde cuándo ya estaban trabajando en los derechos humanos de las víctimas? Y encontramos ejemplos como Moisés, David, Débora, que rescataron a innumerables víctimas. Y si nos adelantamos a la historia, vamos a encontrar al abogado creyente William Wilberforce. William Wilberforce fue un eminente abogado que estuvo en el Parlamento británico, fue un político también, fue un filántropo, que propuso un proyecto de ley para acabar con la esclavitud de los hombres de África que llegaban secuestrados, traficados a Inglaterra en condiciones infrahumanas en los barcos que en ese tiempo se transportaban de África a Inglaterra. Y en la Cámara de los Comunes, William Wilberforce, este prominente abogado británico, logra eliminar la esclavitud en 1791. Este defensor de la dignidad, ahora llamado derechos humanos, porque antes les llamaban defensores de la dignidad del humano, ahora en nuestros tiempos les llaman derechos humanos, liberó a millones de hombres, mujeres y niños de color que tuvieron la desgracia de ser parte de este mercado de esclavos. Y sus principios tuvieron muchos, pero mucho que ver en la influencia con el cual él se condujo para lograr esta histórica victoria legal a favor de la humanidad. Su lucha duró 18 años, hasta que en 1833 se le dio libertad a todos los esclavos en el Imperio Británico. Ustedes pueden encontrar la vida de William Wilberforce en una película que se llama Amazing Grace, Sublime Gracia, y es muy impactante cómo esta persona dedicó mucho tiempo de su vida a ayudar a las víctimas y tuvo una fuerte empatía con ellas. Y no es un ejemplo. Y vemos que la esclavitud atenta contra el derecho humano a la libertad personal. Eso dicen nuestras leyes vigentes. Y también también los derechos humanos actuales dicen que no debemos de ser sometidos a la esclavitud. Al final del tema vamos a ver cómo todavía se sigue practicando tristemente esta esclavitud, pero bueno, el llamado de hoy es que se levantaran muchos defensores de la dignidad, muchos defensores de los derechos humanos. Es un trabajo muy humano. El Salmo 68:5 nos habla del defensor de huérfanos y de viudas,
que los que son estudiosos de la palabra de Dios conocen este salmo y está inspirado, en este inspirador salmo encontramos a otro defensor de los derechos humanos. Otra vez repito, antes llamados derechos de la dignidad. Otro inglés llamado George Mueller, quien por los años de 1850 y 1898 defendió a los niños víctimas de la pandemia de la peste, donde muchos niños quedaron en la calle desamparados. Y él a través de albergues les restituyó su dignidad, su derecho humano a tener educación, vestido y alimentación. También la vida de George Mueller, ustedes la pueden encontrar consiguiendo su libro en el Amazon, o también creo que hay un documental respecto a este defensor de los derechos humanos de 1898. Vean desde cuándo se han levantado personas que defienden los derechos humanos de los niños, de las mujeres, de los hombres, sin distinción. No importa el color, no importa tu origen, no importa tu preparación. Estos derechos humanos evolucionaron y hasta el día de hoy la Convención Americana los protege. Me refiero a lo que acabamos de platicar de George Mueller, que le devuelve a estos niños su dignidad al darles educación, vestido y alimentación. Y bueno, cuando yo estaba estudiando este tema me acordaba, estamos ahorita en una pandemia. Solo Dios sabe cuántos niños se han quedado sin hogar, sin padres, sin educación, sin vestido y sin alimentos. ¿Cuánto trabajo tenemos los seres humanos y qué compromiso tenemos con estas personas que ahorita sus derechos humanos están siendo vulnerables? Las autoridades también, sobre todo las autoridades. Ahora bien, vamos a trasladarnos a la historia llegando a Atlanta, Georgia. Ya no estuvimos en Inglaterra, ahora nos vamos a ir hasta Atlanta, Georgia. Y vamos a ver que nace otro activista y defensor de la dignidad, el abogado cristiano Martin Luther King, que fue premio Nobel de la Paz en 1964. Fíjense cómo se reconoce, siempre se ha reconocido la labor de los defensores de los derechos humanos, porque defienden la dignidad de las personas. Al igual que la Convención Americana que protege el derecho humano a la protección de la honra y de la dignidad en nuestros días. Regresando con Martin Luther King, este activista dio su vida para terminar con la discriminación de los afroestadounidenses, que no tenían derecho al voto, no tenían derechos civiles, no podían entrar a los restaurantes de los, de los blancos, no podían subir al mismo autobús, no podían sentarse si iban en un transporte público. Muchos de ustedes también conocen la historia, hay muchos documentales que han guardado el registro de estas injusticias. Y bueno, Martin Luther King, con sus principios y su conocimiento del derecho, logró como defensor que se cumpliera el sueño de mucha gente de color. Él ha sido la máxima expresión de la libertad humana. No sé si ustedes saben, pero en Estados Unidos hay un día en junio donde se respeta ese día, que un presidente de Estados Unidos lo permitió para el efecto de que se honre el nombre de este activista y defensor de los derechos humanos, Martin Luther King. Y bueno, para mí, defender los derechos humanos es la máxima expresión de los conocimientos de Dios y del hombre. Y otra vez, acuérdate, no necesitas ser abogado para ser un defensor de los derechos humanos. Simple y sencillamente necesitas tener empatía con la víctima para que tú puedas luchar por su dignidad, para que su dignidad se siga preservando. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos define que los defensores de los derechos humanos son aquellas personas que individual o colectivamente, en grupo,
Promueven y procuran la protección y la realización de los derechos humanos de forma pacífica. No son guerrilleros, no son traficantes, no son delincuentes. A pesar de que en muchos países los defensores de derechos humanos son perseguidos, muchas veces tristemente hasta muertos, desaparecidos, pero algo que va a caracterizar a un defensor de derechos humanos es la forma pacífica como va a promover que las víctimas recuperen su dignidad. En Canadá, en este país, existe el Global Affairs, asuntos globales, que al igual que otros países del mundo protegen a los defensores de derechos humanos y los apoya internacionalmente para que sigan promoviendo los derechos humanos. O sea, si en tu país no te respetan porque tú eres un activista de los derechos humanos, no te preocupes. No solamente existe tu país en el mapa. Por eso este programa se llama Ánimo. En todos los países existen instituciones internacionales que van a promover, que van a honrar y que van a reconocer públicamente tus esfuerzos. Asimismo te van a ayudar a crear relaciones, porque sabes que en otros países, sobre todo en los de primer mundo, los defensores de derechos humanos, los activistas de derechos humanos, son héroes o heroínas. Aunque en tu país te asesinen públicamente, tu reputación, no te preocupes. Hay muchos países de primer mundo que van a reconocer tu trabajo, porque no cualquiera defiende la dignidad de los seres humanos, no cualquiera. Asimismo, las víctimas, el trabajo que un activista o defensor de derechos humanos haga en la víctima, jamás se le va a olvidar. Las víctimas son personas muy agradecidas, generalmente. Y bueno, vamos ahora a hablar de algunos ejemplos de esclavitud moderna en nuestros tiempos, que cómo se están vulnerando los derechos humanos, cómo la gente sigue sufriendo por este ataque a los derechos humanos y también cómo tristemente hay gobiernos que se hacen de la vista gorda, que se comportan como si no hubiera violación a los derechos humanos en su país y no hace nada, al contrario, los destruye. Hay gobiernos, y si ustedes checan el internet, son famosos por ser los destructores de los derechos humanos de sus ciudadanos. Hay estadísticas, vergonzosas estadísticas, que señalan cómo los gobiernos están más dispuestos a destruir los derechos humanos de sus ciudadanos que a defenderlos y construirlos. No sé quién hizo la distinción de primer mundo, segundo mundo, tercer mundo. No lo sé quién, pero tiene mucho que ver con el respeto a la dignidad de los ciudadanos en materia de derechos humanos, en materia de defender la dignidad de las personas. Y quiero que sepas que todos tenemos dignidad. No hay excepciones. No hay ninguna excepción. Cualquiera que me esté escuchando, cualquier habitante en la tierra que hoy esté respirando, tiene derecho a que sus derechos humanos sean respetados. Tiene derecho a una vida con dignidad. Y si ahorita no está pasando en tu vida, busca información, asesórate. El motivo de estas conferencias es para darle información a las personas acerca de cómo puedes recuperar la dignidad que alguien, algún gobierno, algún funcionario te haya pisoteado. Y regresando a lo que estábamos platicando, vamos a ver ejemplos de esclavitud moderna que se siguen dando en cualquier gobierno, en cualquier país. Y vamos a ver que uno de los más cancerosos es la explotación sexual. Esto está pasando en todos los países. Y estamos hablando de explotación de mujeres, niños y niñas para ejercer la prostitución a cambio de dinero.
Otra moderna forma de esclavitud es la trata de personas, que se da entre un traficante que se aprovecha de la situación desfavorable de las víctimas. Generalmente esto ocurre con los migrantes, que pagan fortunas para alcanzar un sueño que termina en pesadilla. Esto sucede mucho en Latinoamérica. Está, hay mucha información al respecto, como países: Colombia, Chile, Argentina, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, México. Y del otro lado, los países árabes, etcétera, que por querer un cambio en sus derechos humanos, tiene la mala fortuna de encontrarse con personas que son traficantes y que les ofrecen poder llevarlos en forma ilegal a otros países para el efecto de que puedan tener una mejor vida. Y yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que haciendo algo ilegal consigas algo legal? Vamos a ver ahora la tercera forma de esclavitud moderna, que es el trabajo infantil, que no acaba, que no cede, que se sigue dando en muchos países, donde se benefician terceras personas, y estos los encontramos en los niños de la calle, y lo vemos en Ecuador, en Perú, en México, etcétera. No hay un respeto a los derechos humanos de estos niños. Si George Mueller estuviera vivo, ya los hubiera rescatado, ya les hubiera dado educación, ya les hubiera dado un lugar donde vivir, ya les hubiera ayudado a que se les regresen sus derechos humanos, su dignidad humana. Por último, otra forma de esclavitud moderna es el matrimonio infantil y forzado, que se da mucho en las poblaciones indígenas, también en el Medio Oriente, en lugares donde es la costumbre que los padres decidan por los matrimonios de sus hijos menores de edad. Y muchas veces la ley apoya estas decisiones que son violatorias de los derechos humanos de los niños y de las niñas. Y estas son las 4 formas de esclavitud moderna que quería esta tarde explicarla. Y en conclusión de este tema, vamos a decir que todos los seres humanos estamos obligados a velar por el cumplimiento de los derechos humanos. Tenemos que ser parte de la historia haciendo conciencia en esto. No permitas, no participes cuando alguien está vulnerando los derechos humanos de las personas, cuando alguien está agrediendo a la dignidad de una persona. Y tenemos que informarnos, tenemos que acudir a las instancias nacionales, locales, estatales, internacionales que existan para el efecto de apoyar a las víctimas. Y tampoco tengas miedo. Acuérdate, tu país no es el único. Hay muchos países en el mundo en donde cuando tú te decidas a ser un activista y defensor de los derechos humanos, te van a apoyar. Te van a apoyar para que no dejes de hacerlo. Y pues es todo. Gracias por escucharme esta tarde y vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias por tu sabiduría y por tu conocimiento en esta tarde. Te pido, Señor, que tú levantes muchos activistas y defensores de derechos humanos, Padre. Gente que tenga empatía por las víctimas para ayudarles a que vivan con dignidad. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias, espero que haya sido muy sencillo este tema y primero Dios, nos vemos el próximo martes a las
4 de la tarde creo, hora Centroamérica. Y Dios los bendiga mucho. Gracias por su tiempo. Hasta pronto.